25 años, 350 empresas satisfechas de Miami, República Dominicana y Jamaica, pero sobre todo con la mejor valorización de servicio de acuerdo con Google. Esa es la apuesta del emprendedor Enrique Cruz, quien quiere arrasar México, iniciando con el Caribe mexicano a través de la empresa OnSite Caribbean. ¿Cómo estás, Enrique? Muchas gracias. Muy bien, Adriana, muchas gracias. A ver, cuéntanos, Enrique, ¿cuándo descubriste que eras oveja negra? Yo creo que desde muy niño siempre tuve una mentalidad muy disruptiva, a comparación de mi familia. ¿Cómo te describes con 3 adjetivos? Con 3 adjetivos, pues mira, yo considero que soy un hombre comprometido, soy un hombre creativo y bastante honesto. En estas historias de oveja negra nos encantan los emprendimientos, los emprendedores, porque de ellos se ha convertido al mundo. En este caso, ¿cómo es que de abogado diste un giro de emprendedor y aparte exitoso? Pues mira, la realidad es que desde muy chico tuve esa enseñanza, ¿no? Tanto mi papá como mi abuelo son empresarios que crearon un imperio en el ámbito del equipo de bombeo. Entonces siempre tuve esa cosquillita en la cabeza, ¿no? Entonces llega el momento en donde decido estudiar Derecho, decido estudiar Leyes, pero siempre las empresas siempre estaban ahí, ¿no? Siempre me llamaban. Obviamente, ¿qué es lo que hago? Me enfoco más en temas corporativos, me empiezo a empapar de toda esa información. Entonces, a final de cuentas, pues bueno, tanto el derecho como los negocios van siempre muy de la mano, ¿no? Claro. Y tener el conocimiento de ambos, la realidad es que yo creo que es lo que ha ayudado muchísimo al crecimiento. Pero particularmente en un tema que es OnSite Caribbean. O sea, ¿cómo diste ese salto? Porque yo creo que sí es muy cuántico en tu pequeña vida, digo, comparado a tu edad, pero muy grande. Una empresa de ese calibre a nivel internacional, ¿cómo se dieron las condiciones? Eso, ¿no? De ser oveja negra. La realidad es que sí, al principio no te voy a decir que fue algo fácil, porque la realidad es que no. Para empezar, cambiar las leyes por temas a lo mejor un poco más específicos, más técnicos, pues obviamente sí fue al principio un poco complicado. El tener obviamente el trato con empresarios, con hoteleros, en donde obviamente algo que siempre he dicho y siempre hemos buscado en OnSite es el tema de la excelencia, ¿no? Entonces, obviamente, el enfocarte de ¿sabes qué? Hay que hacer un contrato a cambiar y ¿sabes qué? Hay que entregar este trabajo en excelencia porque es para uno de los mejores hoteles de México o uno de los mejores hoteles que hay en Punta Cana o en diferentes lugares. Pues bueno, obviamente sí fue un reto, pero al final de cuentas hoy en día es algo completamente, pues bueno, ¿no? Pero nos estamos saltando una parte. ¿Qué es OnSite Caribbean? ¿De qué se trata esta empresa? ¿Qué es OnSite Caribbean? Pues bueno, OnSite Caribbean es una empresa de servicios especializados. Mucha gente dice, bueno, es una empresa de limpieza. No, la realidad es que no. O sea, obviamente sí tenemos esa parte, ¿no? También se hace, ¿no? Pero tenemos servicios especializados bastante únicos. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos uno de nuestros servicios, no hay nadie en todo México que lo haga. En Estados Unidos nada más hay 2 empresas que lo pueden hacer, ¿no? ¿Y cuál es ese? Entonces, por ejemplo, son las restauraciones de las mamparas o de los canceles, ¿no? Como normalmente se les puede llamar. Entonces, por ejemplo, es un servicio en donde, pues, estás en un hotel, estás en un all inclusive, sabes obviamente que el cancel, pues, está en cada una de las habitaciones. Y normalmente está rayado, normalmente tiene sarro, normalmente, por más que le limpien, no se quita, ¿no? Entonces nosotros tenemos un método único, tanto aquí en México como en cualquier otro lado, que aseguramos que prácticamente el cristal queda como si fuera nuevo, ¿no? Entonces realmente es uno de nuestros trabajos top,
donde pues obviamente es una de las razones por las que nos han conocido y nos han contratado a lo largo del tiempo diferentes cadenas hoteleras gigantes, ¿no? Y no nada más es, ¿sabes qué? Lo necesito para aquí, en Punta Cana. No, ¿sabes qué? Ya me lo estás haciendo en Punta Cana, también lo necesito para Jamaica, también lo necesito para México, ¿no? Entonces, han sido esos trabajos especializados que nos han diferenciado, ¿no? Y nos han hecho que los tanto directivos como dueños de las cadenas nos recomienden entre ellos mismos para otras partes del mundo, ¿no? Ese es uno de tus servicios que es, digamos, la limpieza, pero también tienes mantenimiento, pero también tienes paisajismo. También paisajismo. ¿Cómo es que han creado esas unidades de negocios? Pues mira, más que nada por la necesidad que hemos visto, a final de cuentas sabemos que competencia siempre hay, ¿no? Pero la realidad es que una de las cosas que nos identifican es esa parte de el trabajo en excelencia, ¿no? O sea, realmente el buscar siempre la excelencia, y es mucho, desafortunadamente, es de las cosas que luego hace falta en las empresas aquí en México, ¿no? Y no nada más en México, sino también en Punta Cana, en Jamaica, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que pues, nos llevaron a hacer eso. O sea, ampliar tu cartera de servicios. La cartera, es correcto. Actualmente, ¿cuántas sucursales existen a nivel global? Actualmente estamos en Jamaica, estamos en Punta Cana, en Santo Domingo, o sea, allá en República Dominicana, y estamos aquí en México, tanto en la parte de Quintana Roo como en la parte de Punta Mita. ¿Y Miami? Y bueno, en Miami, Orlando, sí. Ok, ahora, dime una cuestión. Esa participación global en diferentes países, con leyes totalmente diferentes, o sea, ¿cuál ha sido la diferencia con esta nueva apuesta a México? ¿Se ha diferenciado mucho? ¿Han tenido más obstáculos? ¿Ha sido más fácil? ¿Cómo ha sido la dinámica? Mira, la realidad es que ha sido más complicado. El tema de los impuestos, el tema de los permisos, todo eso es mucho más complicado. Es más fácil, por ejemplo, en Punta Cana, mucho más rápido. Obviamente en Estados Unidos constituyeron la sociedad 48 horas y ya la tienes, ¿no? Aquí, pues bueno, sabemos que no es tan rápido, sabemos que sí lleva su tiempo, y no nada más es eso, ¿no? Sino que una vez que ya la constituiste, pues bueno, necesitas un domicilio fiscal para poder tener tu firma electrónica, ¿no? Entonces, son más procedimientos, los cuales, pues obviamente, todos los tuvimos que pasar, pero la realidad es que una vez que ya se tiene, la rueda empieza a girar, ¿no? Y pues está buenísimo. ¿Cuánto tiempo ha girado la rueda aquí en México? Aquí en México ha girado 5 años. ¿Y cuál ha sido tu aprendizaje, independientemente de la burocracia, en este territorio? ¿Por qué también la apuesta a México? Pues, bueno, la realidad es que México tiene un potencial increíble, ¿no? O sea, la realidad es que si ves que una isla como Dominicana o Jamaica ha explotado bastante la necesidad de estos servicios, la realidad es que México tenemos un país bellísimo, gigante, ¿no? En donde realmente hay cantidad muy grande de hotelería, de empresas, de industria, en donde obviamente en cada uno de esos pues nos necesitan hasta cierto punto, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es una de las razones por las que también obviamente hemos ampliado esa gama de servicios, ¿no? Tanto hacia el paisajismo, como al mantenimiento, como a los pulidos de pisos, de mármol, de diferentes cuestiones, ¿no? La restauración de las mamparas. Al final de cuentas nos hemos enfocado mucho en ciertos nichos, porque al final de cuentas lo que queremos es hacerle la vida más sencilla a los empresarios, a los hoteleros, a todos ellos, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros tenemos los servicios que ellos les pueden beneficiar. Y bueno, y claro, supongo que en esta creación de servicios, como hablaste hace un momento de la limpieza de mamparas, que ha sido de tus hits, ¿no? Supongo que hay un ahorro importante. Sí. En general, en el costo, ¿no? O sea, por ejemplo, un hotelero normalmente, te voy a poner un ejemplo,
¿no? Dice, ¿sabes qué? Voy a comprar esta mampara para este baño, pues a lo mejor le va a salir unos 40,000 pesos cada una. Y si son, no sé, 800 habitaciones, pues haz las cuentas, ¿no? Es muchísimo. Entonces nosotros, prácticamente por menos de la mitad del precio, le restauramos la mampara, no tiene que cambiar. Realmente todavía tiene mucha vida esa mampara, ¿no? Simplemente la realidad es que la gente no ha sabido cómo hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos ese método único nosotros. Y aparte el know-how de 25 años. Es correcto. Ahora bien, en el tema de innovación tecnológica, ¿qué ha sucedido en el seno de On-Site Caribe? Pues mira, la realidad es que una de las cosas que nosotros hemos hecho también, por lo mismo de que pues estamos en Estados Unidos, es tener acceso a todas esas máquinas, ¿no? A maquinaria que realmente nos puede funcionar y no nada más funcionar a nosotros para hacer ciertos servicios, ¿no? Sino que en general para ayudar a nuestra misma gente a que haga los servicios de una forma más rápida y con mayor calidad, ¿no? Entonces, es algo que nosotros nos hemos enfocado mucho, a siempre estar a la vanguardia con eso. Obviamente, al principio hay veces que los clientes es como de, bueno, ¿y esto para qué es, no? Pero la realidad es que terminan encantados, ¿no? Porque, obviamente, te repito, una de las cosas que nos identifican es el servicio y la calidad en excelencia que tenemos. Entonces, ¿para dónde van? Ahorita tienen una participación importante en Quintana Roo, ya nos comentaste que también en Punta Mita. ¿Cuál es el siguiente paso de On-Site Caribbean en nuestro país? La realidad es que el siguiente paso ya es todo México. Todo México. Te voy a poner un ejemplo. Uno de los bancos más grandes que hay en el mundo nos contrató en Dominicana ya desde hace, no sé, como 10 años más o menos. Entonces, obviamente, tenemos esa recomendación, ese backup de ese cliente, ¿no? Y obviamente es un cliente que en México tiene muchísimas sucursales, ¿no? Y no nada más es eso, sino en general enfocarnos a diferentes nichos, ¿no? Aquí obviamente nos hemos enfocado en el tema hotelero, nos hemos enfocado, pues sí, en tema hotelero, residencial, pero la realidad es que hay muchísima industria en México, ¿no? Entonces realmente... corporativos, o sea... Exacto, empresas, fábricas, todo eso, ¿no? Realmente hay muchísimas cosas que les podemos hacer y la realidad es que ese es el siguiente paso para avanzar. Hay un tema muy importante en el tema de limpieza y bueno, de toda industria, y ese es la sostenibilidad y también la sustentabilidad con el medio ambiente. En ese sentido, ¿cuáles son las políticas de On-Site Caribe? Pues mira, nosotros siempre, nuestro principal objetivo es ser verdes, ¿no? La realidad es que somos muy ecológicos en nuestros procesos. No hacemos un proceso que dañe al ambiente, ¿no? Así de sencillo. Simplemente los procesos que hacemos, tenemos competencia que obviamente ocupa pues, químicos, ¿no? Para hacer algunos trabajos. Nosotros realmente no ocupamos químicos, lo hacemos de otra forma. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que, pues obviamente por políticas de los hoteles, a lo mejor se tiene que tiene que tener una política ecológica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos eso y pues obviamente eso es lo que hacemos, ¿no? ¿Tienen alguna certificación internacional en ese sentido? Sí, la realidad es que tenemos varias certificaciones, justo, y bueno, obviamente uno de los beneficios de esas certificaciones es el tema fiscal, ¿no? Porque obviamente al contar con ciertas certificaciones, pues obviamente tiene un beneficio fiscal para la empresa que nos contrata. ¿Por qué? Porque entonces, ante el gobierno, estás hablando que lo que haces es verde y pues bueno, tienes ahí ciertos incentivos fiscales, ¿no? Por ejemplo, bonos. Es correcto, como los bonos de carbono, todo eso, es correcto. Entonces todo eso, al final de cuentas, le termina ayudando al cliente. ¿Algunas otras certificaciones o cómo se podrían decir? Bueno, hay certificaciones también, normas operativas de operación que les respalden a nivel internacional, cuenta con todo ello.
Es correcto, sí, no, de hecho, te voy a poner un ejemplo. Realmente algo que nos enfocamos mucho es en eso, ¿no? Con contar con todo ese respaldo, porque no nada más es que te lo diga yo, es que realmente tenemos el respaldo de que está, ¿no? Y para eso tenemos esas certificaciones. Una de las certificaciones, por ejemplo, que llegamos a tener en el 2020 en Estados Unidos, fue una emitida por la FDA. Wow. Entonces, esa certificación solo le permitía a 2 empresas en todo Estados Unidos poder sanitizar los hospitales y todo eso. Y pues obviamente sabemos que la época del COVID pues estuvo muy fuerte, ¿no? Y pues obviamente la FDA no a cualquiera le emite todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros éramos una de esas empresas que podíamos sanitizar los hospitales, los hoteles, bla, 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 ¿no? Entonces eso empezó allá y en México obviamente se necesitó. Entonces obviamente contamos con toda la maquinaria para poder hacer todas esas sanitizaciones, ¿no? En algún momento, cuando empezó después de la pandemia, pues empezaron a abrirse los hoteles. Pero para abrir los hoteles necesitabas que tanto cuando se fuera el huésped, bueno, cuando llegara y como cuando se fuera, se necesitaba sanitizar la habitación, ¿no? Entonces teníamos ese margen de a lo mejor unos, no sé, 30 minutos en donde necesitábamos sanitizar todas las habitaciones. Entonces, pues bueno, esa es una de las cosas que también tenemos y afortunadamente se puede presumir que pues fuimos una de las pocas que en Estados Unidos se pudo hacer. Ya nos hablaste ciertamente de algunos obstáculos que significa para cualquier empresario del tamaño que sea México, ¿no? Que son la burocracia. Pero, ¿cuál ha sido tu acierto, el acierto de ustedes al invertir en México? Pues mira, yo creo que el ver todo ese potencial que hay, ¿no? La cantidad de hoteles que hay aquí no se compara con la cantidad de hoteles que hay, por ejemplo, en Punta Cana, ¿no? O la cantidad que hay en Jamaica, ¿no? La realidad es que solo en puro Cancún yo creo que tenemos más de los hoteles que hay en esta zona, ¿no? Entonces, la realidad es que no ha sido fácil, pero la realidad es que ha sido un trabajo bastante bien reconocido. Ahora bien, acabas de tocar un tema muy interesante que fue la certificación que tienen de la FDA de Estados Unidos y que fue con el tema de la pandemia, ¿no? En ese sentido, participan en hospitales a nivel global en estas... Sí, es correcto, sí, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos una de las cosas que hacemos es eso, ¿no? Pues sí, toda la limpieza en los hospitales, en las escuelas, en las universidades, sobre todo eso en Estados Unidos, ¿no? Y obviamente la limpieza igual residencial. ¿Cuáles son otros proyectos que tengan comunidad de negocio la empresa OnSite Caribe? Otros proyectos. Pues la realidad es que vamos a empezar con un tema de transportación muy próximamente. ¿Y transportación de qué tipo? De transportación de personal. Tenemos proyectos ahí en puerta de diferentes aplicaciones. Literalmente una aplicación para poder para pedir algún servicio de limpieza residencial, algún servicio de, no sé, restauración de mamparas, de limpieza de alfombras, diferentes cosas, ¿no? Entonces todo eso va poco a poco, pero ahí está. El tema del paisajismo, la verdad es que, como tú dices, va todo junto con pegado. Uh-huh. ¿Cuáles han sido los retos que han hecho en ese tema aquí, por ejemplo, en el Caribe mexicano? Bueno, el tema del paisajismo, sobre todo el traer las plantas. Nosotros normalmente traemos las plantas de Morelos, entonces la realidad es que todo ese tema es complicado, ¿no? Es complejo, porque hay veces que hay que cruzar la isla, ¿no? Entonces no está aquí al ladito, ¿no? Entonces, pero la realidad es que ha sido un trabajo bastante... Pero hoteles como cuáles, por ejemplo, presúmenos. Hoteles como Dreams Vista Cancún, el Hotel Impressions de las mujeres. Entonces, todos esos los hemos hecho
no ha sido fácil, pero pues la realidad es que creo que han quedado bastante bien. No, pues imagínate para hacer, por ejemplo, Impression, el segundo, digo, el hotel más instagramable del mundo por segundo año consecutivo, pues no es cualquier cosa. Y yo creo que pues, el paisajismo y también en un predio abandonado por muchos años y pues, como que en un, o sea, su posición arriba, o sea, fue bastante complicado, ¿no? Y la realidad es que ahí sí tengo que hacer un reconocimiento a Caro Castillo. Ella es parte del equipo, parte de todo esto, es una de nuestras paisajistas, junto con Mariano. La realidad es que buenísimo trabajo, ¿no? O sea, es un muy buen trabajo, ¿no? Cada que hemos ido y vemos cómo quedó todo, tanto ahí como en el Dreams de aquí en Puerto Cancún, bastante bien. Y bueno, y no nada más ahí, también el de Punta Mita, el Secrets y Dreams de Punta Mita, pues obviamente también todo el tema del paisajismo y demás, pues también por allá, ¿no? Pues que presentan nadie. Y otra de las cuestiones, digo, es que a pesar de todo, digo, lo que mueres, también tienes muchas cosas que contarnos. Y hace ratito hablaste también de la innovación tecnológica de las apps. ¿Y cómo es que Google, que ahora sí que es el padre de muchos de nosotros, en muchos sentidos, la realidad, los haya valorizado el servicio con los mejores? O sea, no es cualquier cosa. ¿Cómo fue ese tema? Pues mira, la realidad es que es algo que hemos hecho, ¿no? O sea, realmente nuestra visión siempre es eso, ¿no? El trabajar con excelencia, el no entregar un trabajo si no es algo que realmente tú mismo dijeras, ¿sabes qué? Sí acepto esto, ¿no? Este trabajo está muy bien hecho. ¿Por qué? Porque si no, empiezas a entregar cosas que a lo mejor no están bien, y entonces obviamente es cuando te empiezan a quitar un poco de valor, ¿no? Y sabes que me gustó, pero no me convence. No, nosotros te tiene que convencer. El trabajo que te vamos a hacer, te aseguramos que te va a convencer al 100%, ¿no? Y afortunadamente Google nos respalda en ese sentido. Y bueno, obviamente la intención es que próximamente también ChatGPT y todas esas aplicaciones de inteligencia artificial. Ahora sí que van arrasando. Enrique, ¿tienen algún plan de expansión fuera de México? Sí, la realidad es que sí. ¿Hacia dónde y en qué plazo? Pues mira, estamos viendo, nuestra intención es sentarnos a checar todo en diciembre para que está en mente Costa Rica y está en mente Colombia. Wow. ¿No? Entonces, próximamente seguramente serán nuestros próximos destinos. Qué interesante. Ahora, como emprendedor, ¿qué debieras confesar? ¿Qué debería confesar? Es que no es un trabajo fácil, es un trabajo bastante cansado. Hay veces que dices, ya no puedo, ya me cansé, ¿no? Casi como el meme, ¿no? Estoy cansado, jefe, ¿no? Pues sí, o sea, la realidad es que sí. ¿No? Entonces, eso es algo, ¿no? Que realmente el no darte por vencido es algo primordial, porque si no llegas, ¿no? No avanzas. Viene la segunda parte de nuestra entrevista y esa es Enrique al desnudo. ¿Estás listo? Ok. ¿Qué aprendizaje te dejó la pandemia? Pues la realidad es que fue un tema complicado, ¿no? La pandemia, cuando nos dio COVID a toda mi familia, yo estaba muy preocupado. De hecho, nos tocó que nos agarraran unas vacaciones. Íbamos a ir a Cuernavaca con la familia un rato. Y pues bueno, nos terminamos quedando ahí un buen rato más, ¿no? Porque pues no salían los vuelos para Cancún, cerraron todos los aeropuertos, entonces estábamos allá y justo nos dio, ¿no? Entonces estábamos con mis abuelos, estaba con mi papá, estaba mi hermano, mi hija, estaba mi pareja, estábamos allá. Y cuando nos da, pues me pongo mal. Entonces me empiezo a poner mal y la realidad es que sí, fue algo que nos preocupó. Y afortunadamente no llegamos al hospital, pero pues ya teníamos todo, ¿no? Por si acaso. Y pues bueno, como algo que
debo decir que me dejó la pandemia, es ese tema del amor, de tener ahí a tu familia, ¿no? Realmente esa parte es algo que yo creo que valoro mucho de la pandemia. Sé que fueron tiempos difíciles, pero pues también es algo que nos unió, ¿no? Nos unió bastante como familia. Pues bueno, afortunadamente pues seguimos aquí, ¿no? Si hubiera una película que describiera tu vida, ¿cuál sería? O sea, está complicado. Yo creo, no sé, yo creo que sería, hay dos. Yo creo que una sería se llama The Judge, el juez, de Robert Downey Jr. Y seguramente la otra sería Iron Man, ¿no? Algo por el estilo, ¿sabes? O sea, Más contra México, sí, algo así. Oye, ¿qué canción de tu actual? Yo creo que la de Héroe, de Liu. Sí, me encanta. Esa canción es mi favorita. ¿Cuál ha sido tu quiebre más fuerte? Yo creo que justo un momento después de la pandemia en donde de hecho mi pareja se empezó a poner mal. Le dio diferentes cosas. Prácticamente una enfermedad que se llama neoplasia mieloproliferativa de trombocitemia esencial. Dios mío santo, de ver. Ajá. Sí, me costó trabajo decirla y aprendérmela, ¿no? Entonces, la realidad es que fue una época difícil. Una época en donde, pues bueno, no sabías qué iba a pasar, ¿no? Una cosa, pues obviamente son los negocios y bueno, pues hay veces que a lo mejor puedes perder algunas cosas, ¿no? Pero cuando, pues no sé, tienes el riesgo de perder algún ser querido, como tu pareja o algo por el estilo, pues obviamente es complicado. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor acierto? Mi mayor acierto. Yo creo que en general el no darme por vencido. ¿Sabes? ¿Tu peor error? Mi peor error. Pues yo creo que el querer, yo creo que una de las cosas que me dicen mucho es la parte de la juventud, ¿no? Sí. Entonces, Bendito tesoro. Entonces una de las cosas justo es que por lo mismo quiero las cosas así de que ya, casi conquistar el mundo mañana, ¿no? Y es como, bueno, no, o sea, tiene su tiempo, ¿no? Y al principio, en general, siempre ese ha sido como mi mayor error, ¿no? El querer todo rápido, ya, mañana, o sea, ayer, antier, ¿no? Entonces yo creo que eso, y afortunadamente ya con el paso del tiempo, pues bueno, uno va madurando y se da cuenta que bueno, no está rápido, ¿no? Lleva su tiempo, su dedicación y demás. ¿Tu complejo? No sé. Ahí sí me agarraste desprevenido. No sé, yo creo que el creer que yo puedo todo. ¿Tu frustración? El saber que no puedo con todo. ¿Te han trasquilado? Sí, la realidad es que sí. Digo, por más que me vea joven, la realidad es que sí. ¿Y te gusta trasquilar a alguien? No, eso sí no. O sea, al final de cuentas creo que karma is a bitch, ¿no? Entonces, no. ¿Qué palabra te tatuarías? Es que no me gustan mucho los tatuajes, pero... Hablemos Susana. Confía. ¿Cuál es tu grosería favorita? Yo creo que tengo dos. A ver, échalas. Una, ¿te estás mamando?
y otra pendejo. Yo creo que esas dos son mis top. Ok, ahora, ¿qué placeres culposos tienes? Creo que, no sé, el que me guste la música de banda, ese sí, yo creo que sí es de mis top. Y a propósito de placeres, ¿cómo vives tu sexualidad? Bastante bien. Si fuera tu última cena, ¿cuál sería tu menú? Mi menú. ¿Y con qué lo maridarías? Yo creo que una de mis cosas favoritas es la mezcalina de tamarindo. Entonces, seguro Frozen, tiene que ser Frozen, si no, más o menos. Entonces, una mezcalina de tamarindo Frozen. Y yo creo que un vacío, 3/4, tantito puré de papa y unas verduritas asadas. Todo. Ya con eso. Una agüita mineral también después. Si vienes a Dios por vez primera, ¿qué le dirías? Gracias. Gracias por todo. ¿Qué te gustaría dejar como legado? Todo ese aprendizaje. ¿Sabes? Toda esa trayectoria, algo que me gusta mucho es platicar con la gente, ¿no? Escucharlos. Y al final de cuentas, el poder dejarles algo, el poder ayudar, el poder aportar, el poder dar a la gente, yo creo que es algo que me gustaría. Siento que poco a poco vas llegando. ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio? No es algo que haya pensado todavía. Pero, no sé, yo creo que logró todo lo que se propuso. Y hoy te declaras oveja negra Por esa mentalidad disruptiva. Siempre, 100%. Pues muchísimas gracias, nos encantó tu historia de un emprendedor, muy emprendedor, y que contagia con esta juventud. Muchas gracias. Bendito tesoro.